Regresamos con don Jairo González, ingeniero agrónomo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque hoy lo invitamos para hablar un poco sobre el torbo en cebolla. Y es importante, don Jairo, antes de finalizar este tema, conversar con usted algunas buenas prácticas agrícolas con relación a esta enfermedad en cebolla. Sí, la primera buena práctica agrícola es hacer un análisis de suelo, ¿verdad? Eso es lo primero, en los lotes donde voy a sembrar cebolla, para saber si tenemos la enfermedad. En este caso, previamente. O tenemos el hongo, es previamente, pero eso es lo primero. Después, como te decía anteriormente, nosotros hemos venido desarrollando un biocontrolador. Nosotros recomendamos curas en producción de almácigos, unas 2 con Trichoderma sphaerorum y unas 3 después en campo con Trichoderma sphaerorum. Para que el biocontrolador vaya conquistando espacios en el suelo, ¿verdad? Se vaya haciendo cada vez más y mantenga raya, en este caso, al torbo si está ahí en el suelo, ¿verdad? Entonces es una cura muy buena antes de la siembra en el campo. Otra de las buenas prácticas agrícolas es el riego. Importante, saber regar. Sí, saber regar, exactamente, porque aquí en términos generales el productor de cebolla riega con aspersores y los tiempos de riego son muy prolongados, hasta 12 horas cada vez que riegan, y eso es un problema, digamos, no es un problema para el torbo, es la condición que él necesita, digamos, que el suelo tenga mucha humedad, ¿verdad?, para él estarse reproduciendo, y eso implica, digamos, en el agricultor un consumo mayor, en este caso de fungicidas, para estar, digamos, aplicando esos productos para controlar la enfermedad y que no me impacte al final de la cosecha, ¿verdad? Pero sí, el manejo del riego es elemental en este caso. Nosotros venimos recomendándole al agricultor sistemas de riego que son más precisos. Como el de goteo, por ejemplo. Sistemas de riego a presión o de baja presión, en el caso de riegos a presión por goteos, ¿verdad? Sí es importantísimo. Pero además venimos también incorporando en los paquetes de riego sensores de humedad y sensores de succión. Esos sensores son sumamente importantes precisamente para mantener la humedad que necesita el suelo para que las plantas pueda consumir agua, pero también pueda consumir los minerales que necesita. Y con los sensores no llegamos a los niveles de humedad que requiere el patógeno. Entonces es una situación de manejo que se hace, digamos, en el campo, que me evita, digamos, evita que el agricultor esté consumiendo, en este caso, fungicidas químicos, ¿verdad? Y en gastos innecesarios, cuando mucho es manejar bien, digamos, el cultivo, manejar bien el suelo, una buena preparación del suelo y manejar muy bien, eficientemente el riego y el agua. Pues señor agricultor, ya escuchó a don Jairo González, y no me quiero ir, don Jairo, sin antes dejarle un mensaje a todos los agricultores cebolleros, porque así se conocen acá en la zona. Pues algunas recomendaciones finales de lo que hablamos el día de hoy, el torbo en cebolla, y saber, ¿verdad?, tener una buena planificación de siembra es importante, ¿verdad?, hacer esta pues investigación previa, ¿verdad?, si tenemos o no las condiciones necesarias para poder llegar a sembrar cebolla, porque definitivamente el agricultor, cuando topa con alguna plaga o alguna enfermedad, ya dice no vuelvo a sembrar cebolla. Sí, muy importante. Bueno, yo te diría, para ellos, para todos los cebolleros, con el caso del torbo, que es la principal plaga, en este caso para el cultivo de cebolla, es que manejen bien, digamos, todas las fases de producción, ¿sí? Y básicamente, digamos, una buena selección de la semilla, ¿sí? Eso es importantísimo. Ojalá que sean tolerantes o medianamente tolerantes, en este caso a Sclerotium, ¿verdad? Y otra de las recomendaciones que daría es que manejen muy bien el riego, ¿verdad? Que es una enfermedad que se tiene en el campo, que hay que luchar con ella. Está ahí, ¿verdad? Llegó para quedarse, la tenemos ahí. Definitivamente. Y entonces ya el agricultor también sabe, el cebollero sabe ya cómo trabajarla. Pero nosotros como ministerio venimos en un proceso de un manejo integrado, digamos, del cultivo de cebolla, para abaratarle costos al agricultor, incorporar otras tecnologías, digamos, en el proceso de protección de los cultivos, etcétera. Y entonces la agencia del MAC viene, digamos, haciendo capacitaciones específicas sobre el manejo del torbo, en este caso en cebolla y en ajo, porque ajo es todavía más susceptible a torbo.
Como y se esperamos le dice hablar vulgarmente, más adelante del ajo también. Aquí se produce ajo también y de muy buena calidad, ajo criollo. Entonces son básicamente esas recomendaciones, que el agricultor haga una muy buena planificación de sus siembras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Haga los análisis de rigor en el suelo y maneje muy bien el riego, y les va a ir muy bien con el manejo de la enfermedad. Ya sabe, señor agricultor, contacte a los ingenieros agrónomos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ahí tiene un buen amigo para poder tener una buena cosecha. Muchísimas gracias, don Jairo, por habernos acompañado el día de hoy. Mucho gusto.